insuperable, tu grandeza inagotable, ¿quién puede contra ti? Asombroso, incomparable, tan completo, inigualable, no hay nadie como tú. Eres soberano, Rey, Dios incomparable en todo, con exactitud. Hiciste el cielo y la tierra, asombroso en lo que haces, nada puede superarte. La gloria de tu nombre es vida en nosotros. Cristo, te muestras claramente, podemos entender tu gran amor, disfrutar de tu favor. Cristo, tú eres verdadero, tú eres el primero en expresión, nuestra realidad presente eres tú. Dios supremo, insuperable, tu grandeza inagotable, ¿quién puede contra ti? Asombroso, incomparable, tan completo, inigualable, no hay nadie como tú. Eres soberano, Rey, Dios incomparable en todo, con exactitud. Hiciste el cielo y la tierra, asombroso en lo que haces, nada puede superarte. La gloria de tu nombre es vida en nosotros. Cristo, te muestras claramente, podemos entender tu gran amor, disfrutar de tu favor. Cristo, tú eres verdadero, tú eres el primero en expresión, nuestra realidad presente eres tú. Eres nuestro hoy, eres nuestro presente, nuestra realidad, te muestras claramente. Eres nuestro hoy, eres nuestro presente, nuestra realidad, te muestras claramente. Eres nuestro hoy, eres nuestro presente, nuestra realidad, te muestras claramente. Eres nuestro hoy, eres nuestro presente, nuestra realidad, te muestras claramente. Cristo, te muestras claramente, podemos entender tu gran amor, disfrutar de tu favor. Cristo, tú eres verdadero, tú eres el primero en expresión, nuestra realidad presente eres tú. Solo tú, nuestro presente. Eres tú. Buenas noches para cada uno de ustedes, hermanos, amigos, que nos ven desde cualquier lugar donde se encuentren y donde llegue
esta señal. Gracias al Señor por cada día que nos da, en el cual podemos ver su cuidado, su amor y su misericordia. Nos alegramos de poder estar nuevamente viendo sus reportes, los saludos, también sabiendo lo que Dios hace en cada uno de nosotros, en toda su iglesia, y es motivo de gratitud a nuestro buen Dios. Hoy vamos a aprender la palabra de Dios, lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así es que con gozo, con alegría, disfrutemos, recibamos del Padre y vamos a orar para iniciar. Te damos gracias, bendito Padre, por tu bien, porque nunca ha faltado tu palabra viva, fresca, eficaz. Esa palabra tuya que nos transforma, que nos libra de la ruina. Gracias porque toda ella es perfecta como tú. Gracias, Señor. Gracias por lo que de antemano tienes para nosotros esta noche y por la obra de tu Espíritu en nuestras vidas. Te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a abrir las Escrituras, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20. El Señor ha estado hablándonos a toda la misión acerca de la obra en la cual el Padre nos ha incluido. El Señor, nuestro Dios, menciona la Escritura que hasta ahora trabaja, y pues nosotros como hijos de Dios también tenemos que trabajar y ser diligentes. Y Él nos incluyó en sus labores. Por eso vemos que nos llama obreros. Somos hijos, pero también somos obreros, somos trabajadores en el reino de Dios. Y tenemos que estar entendidos de lo que nos corresponde y gozarnos, porque estamos al servicio de nuestro buen Dios. Aquí vemos en esta enseñanza, en esta escritura, acerca de los obreros de la viña. Mateo capítulo 20, verso del 1 en adelante. Jesús dijo lo siguiente: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, o trabajadores, ¿verdad? Y habiendo convenido, chequen esto, con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a mi viña, y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir, los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron ellos, ¿sí?, que habían de recibir más, porque también ellos recibieron, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, miren lo que pasó: comenzaron a murmurar contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo,
no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Verso 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tenéis tú envidia? Porque soy bueno. Así, los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son los llamados, ¿y qué dice? Pocos los escogidos. Todo lo que el Señor nos revela en esta parábola nos está hablando del dueño de la viña, de un hombre, como dice aquí, padre de familia, que tenía un campo, tenía una viña y salió a contratar gente para trabajarla. Pero también vemos el carácter de este hombre aquí, que no le gustaba ver a la gente desocupada, que estuvieran de ociosos. Vemos que este hombre salió y menciona, ¿verdad? Que comenzó a contratar. Ustedes se han fijado que hay lugares, me imagino que en cada ciudad, pero aquí en el Zócalo, en ciertas esquinas, ¿verdad? En ciertas paradas, uno sabe que ahí se junta un grupo de gente desempleada. Ahí puedes encontrar albañiles, plomeros, electricistas, de varias cosas. Entonces, en ocasiones vemos que se paran ahí personas y dicen, ¿hay algún electricista? Y si está, vámonos, ¿verdad? Y aquí menciona que estaban en la plaza, pero dice desocupados. En primer lugar, como les digo, debemos de ver el carácter de nuestro Padre. A Él no le gusta que nosotros estemos desocupados. Porque claramente Jesús dijo, ¿verdad? Yo trabajo, mi Padre hasta ahora trabaja también. Y como ellos son nuestro modelo, ellos nos están expresando, ¿verdad? Que están trabajando, pero no solamente un trabajo como muchas veces es una rutina solo por cumplir, no. Es un trabajo productivo, es un trabajo excelente. Y Jesús dice, mi Padre trabaja, hasta hoy yo trabajo, y la Escritura dice que Él nos ha incluido en sus labores. No solo para hacer un trabajo en sí, sino para hacer lo que Dios manda. Sí implica trabajar, pero con un modelo, con diseño. ¿Por qué? Porque son las labores del Padre. Y en esas labores de Él debemos de entender que está hablando de su creación, que nos ha confiado su reino, lo más maravilloso que hay. O sea, Él mismo, su reino. Y por eso debemos de hacerlo con entendimiento. ¿Quién es el dueño de la obra? Conociendo su carácter, su esencia, con gozo, con alegría, porque Él nos da un perfil, ¿cierto? De cómo debemos de hacer las cosas. Entonces, así las debemos de hacer. ¿Tienes la escritura, Daisy? Es Juan 5:19. PDT nos dice, pero Jesús les contestaba, mi Padre nunca deja de trabajar, así que yo también trabajo. Uh-huh. Y donde menciona que nos ha incluido en sus labores, mi Padre nunca deja de trabajar. Si leemos en Génesis, dice, en el principio, el Espíritu de Dios se movía, o sea, hay movimiento, pero no cualquier movimiento, sino ese movimiento productivo, ese movimiento lleno de vida, ese movimiento que expresa su propósito. Y si el Padre trabaja, nosotros debemos de trabajar, pero hoy el Señor nos habla como a esos, hey, tú que estás ahí, voy a usar una palabra, aplatanado en tu grupo de comunión familiar, ¿qué pasa? Muévete. Tú, ministro,
que ya estás amoldado, que no estás haciendo mi obra. Sal a trabajar. ¿Pero en qué vamos a trabajar? Evangelizando, discipulando, manifestando el poder de Dios, multiplicándonos. ¿Sí? Todo lo que el Señor nos ha hablado. No nos debemos de quedar quietos en el aspecto de hacer lo que el Señor nos ha mandado. No nos debemos de confiar. Y la prueba está que no estamos trabajando, porque si estuviéramos trabajando en sus labores, tuviéramos mucho fruto de Él, estuviéramos multiplicados, como el Señor ha mandado. Aquí vemos, ¿verdad?, que el Señor, dueño de la viña, comenzó a ver, a salir. Incluso dice que ya salió casi al final de la jornada del día y halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Me llama eso la atención, la pregunta que el Señor les hace, ¿por qué han estado aquí prácticamente todo el día? Eso está en el verso 6, no sé qué digan otras versiones, todo el día desocupados. Ojo, al Señor no le gusta eso, que estemos siendo malos administradores del tiempo, que estemos todo el día desocupados. Cuando nos llama a ser como Él, y si el Padre hasta ahora trabaja, en la versión que leía asistente Daisy PDT dice, siempre trabaja. Entonces nosotros, ¿por qué estamos con un diseño que no es el de Él? Sin hacer nada. Y ellos aquí le dieron una excusa, porque nadie nos ha contratado. Él dijo, vayan a mi viña. Y ahí, ¿qué dice? Van a recibir lo que es justo. Chequen, lo que es justo según el orden de Dios, según el reino de Dios, según lo que Él diseñó. Para los que vimos Reforma el día lunes, el apóstol Abraham nos decía algo. La voluntad de Dios, como dice la Escritura, es buena, agradable y perfecta. Ojo, aunque no sea buena para ti. Porque es fácil decir esa Escritura, sí, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero a veces, depende de la actitud que yo tenga, la voluntad de Dios, que así es efectivamente buena y agradable y perfecta, puede que para mis intereses o para la forma en la que yo estoy, no sea buena. Pero eso no cambia en nada lo que Dios determinó, que sea buena, agradable y perfecta. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? La voluntad de Dios es así y no va a cambiar. Pero nosotros, los seres humanos, en ocasiones, por no renovar el espíritu de nuestra mente, por no someternos al reino de Dios, nos parece a nosotros que su voluntad no es buena, ni agradable, ni perfecta para mí. Mi punto de vista. Entonces, vemos que el Señor, el dueño de la viña, revela su carácter aquí. Un carácter justo. ¿Sí? Un carácter bueno. Y le dice al capataz, al mayordomo, le dijo, llama a los obreros y págales su jornada, ¿sí? Lo que trabajaron el día de hoy, pero le da una orden, comenzando prácticamente desde los que llegaron al último, de los postreros, y ya después te sigues hasta los primeros. Y el mayordomo hizo como se le dijo. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, ya casi a las 5 de la tarde, y la jornada terminaba a las 6. O sea, prácticamente esos trabajaron 1 hora. Pero fíjense, les dieron a cada uno su pago, 1 denario. Dice, y al venir los primeros, ellos pensaron, no se les dijo eso, que ellos iban a recibir más.
porque pues habían trabajado desde la mañana. Pero ellos recibieron también un denario. Pero aquí el punto es lo que ellos pensaron. Con razón, el Señor nos habla a todo hijo de Dios, a todo nacido de nuevo, que debemos de renovar el espíritu de nuestra mente. El Señor nos ha dado la mente de Cristo. Amén. Eso dice la Escritura, que tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo no piensa cosas vanas, no se imagina nada. Hablando de, ay, es que yo me imaginé. ¿Se han fijado cuántos problemas nos causa el dejar volar la mente? Como decimos, la imaginación. El decir es que yo pensé. Ese yo pensé muestra la naturaleza vieja, que se quiere seguir gobernando por lo que piensa. Y se aferra a eso. Por eso es que mucha gente, al dejarse dominar por sus pensamientos, caen en esa situación, mis amados hermanos, de perturbación y que se creen sus propias mentiras. Y aquí nos dice que ellos pensaron que les iban a pagar más. Y no, se les dio también un denario. Y eso provocó, fíjense, cuando uno no tiene el gobierno de Dios en su mente, no ha sido transformado, provoca que uno murmure. Y dice aquí que comenzaron a murmurar. Pero lo tremendo es que comenzaron a murmurar contra el dueño de la finca, contra el padre de familia. O sea, fíjense lo peligroso que es que nuestra mente no esté sujeta al Espíritu, que no sea la mente de Cristo que hemos desarrollado. Porque dice que comenzaron a murmurar, comenzaron a hablar cosas que no deberían de hablar y afectarse principalmente ellos. El resentimiento, la envidia, lo que menciona ahí, o sea, puras obras de la carne. O sea que una mente no renovada, una mente que no sea la de Cristo, es una mente carnal. Y va a sonar feo, pero es animal y diabólica, porque nada más está, como dice la Escritura, maquinando cosas. Y en Proverbios dice que dentro de las 7 cosas, 6 cosas aborrece Jehová, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Está el que maquina pensamientos inicuos. Podemos ver a la gente sentada y así, miren, incluso con esta actitud, pero con una mente perversa. Y la mente de Cristo no es esa. Por eso tenemos que poner atención. Y si tenemos nosotros que evidenciar que somos nuevas criaturas, nacidos en Cristo Jesús, con la mente de Cristo, se debe de ver en lo que pensamos y en lo que hablamos, porque eso está conectado. Y dice que estos comenzaron, ya vieron, a murmurar, verso 11, contra el padre de familia, diciendo, miren lo que murmuraban, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Yo creo que trabajaban así en Acapulco y en la playa, ¿verdad? Pero el padre, el dueño de la finca, oyó eso y respondió a uno de ellos, ¡hey, amigo! Prácticamente ven para acá. Yo no te hago ningún agravio. Fíjense, y ojo con eso. ¿No conveniste conmigo en un denario? ¿Fue injusto o fue justo ahí el Señor? Justo, ¿verdad que nunca lo engañó que le iba a dar más? Porque Él fue muy claro desde el principio.
Y le dijo, ¿no convine contigo en un denario? Entonces le dice, toma lo que es tuyo y vete. Pero le dijo, pero quiero dar a este postrero como a ti. Aquí le enseña quién es él. Dueño, señor, soberano. Y le dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Ojo, esto me hace recordar la parábola del hijo pródigo como la conocemos. Y lo delicado que es que no conozcamos al Señor como soberano, porque Él es soberano, como Señor precisamente, como dueño de todo, que Él quita y pone reyes, que Él abre y cierra puertas. O sea que Él determina todo lo que Él quiere. Y aunque la gente diga y hable, no lo va a mover, porque Él es Señor. Aquí vemos que murmuraron estos por su pago. Y el Señor, que todo lo sabe, en este caso les dice, a ver, ¿en qué les hice agravio? Aquí hay dos cosas que quiero resaltar. En primer lugar, la condición de los que murmuraron. No era una condición buena ni sana, porque aquí el Señor les habla y les dice, ¿tienes envidia porque soy bueno? ¿Cómo era esa gente? Envidiosa. Fíjese lo que manifiesta. Aunque el sistema le llame como le llame, significa que hay algo incorrecto en nuestro corazón. Tienes envidia porque yo soy bueno. Él estaba expresando su carácter, su bondad. Que ellos no lo entendieron no era problema de Dios. Cuán importante es que nosotros entendamos lo que el Señor nos ha estado revelando de Él, que le conozcamos en su carácter, no solamente por sus obras, sino su carácter, su forma, lo que Él ama, lo que Él es. Porque ya para este tiempo que el Señor nos requiere a nosotros como sus hijos, pero a la vez como obreros de su obra, tenemos que estar libres, sanos, totalmente transformados, porque ya no es tiempo de que nos entretengamos en estar sanando, dándole explicaciones, diciéndole no te sientas, hermano. O sea, ya no es tiempo de eso, porque eso entretiene, eso afecta. Y como decía en Reforma pasada el apóstol Abraham, nos mencionaba, ¿verdad? Que qué feo que la gente llegue a la iglesia por primera vez y solo vea pleitos, malas caras, en vez de ver el amor de Dios. Que imagínense que llegue a la iglesia y que vea a los mismos discipuladores amargados, resentidos, quejándose. Uy, eso no edifica, eso no da testimonio de que Él es nuestro Señor. Eso no manifiesta que estamos contentos, gozosos, apasionados de servirle a Él. Estos estaban así, llenos de murmuración, de envidia, por no desarrollar la mente de Cristo, por no conocer al Señor, que como ahí les dice, si es mío, yo puedo hacer con lo mío como quiero. Es respetar soberanía, entender lo que Él es. Y Él requiere obreros aptos. Y esos obreros somos ustedes y yo. Pero tenemos que dar la talla. Tenemos que ver, mis hermanos amados, el perfil que el Señor pide para nosotros. La Escritura nos dice, y ya que tenemos aquí a Nati, a Samuel, a asistente Daisy, me van a ayudar a buscar algunas escrituras. Por favor, Lucas 10:2, Nati. Nos habla que la mies, el trabajo, es mucho. Y habla de que los obreros
¿Cómo dice que son? Pocos. Pero obreros que ponen su mano en el arado y que no están mirando para atrás distraídos, no, fieles, que expresan a Cristo, que han entendido que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo y en el Espíritu, y siguen adelante, que nada los detiene. ¿Qué dice Lucas 10:2? Dice, es la traducción en lenguaje actual. Jesús les dijo, son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Gracias. Daisy, puedes buscar Mateo 9:37. Dice que es mucha la gente que necesita entrar al reino de Dios. Y el Padre nos expresa su justicia, su carácter, su amor, cuando nos dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ese en este tiempo es el trabajo de nosotros, sus hijos, sus obreros, a los que ha incluido en su trabajo. No nos salvó nada más para que nosotros digamos, ay, qué padre, el mundo está mal, pero gracias a Dios nosotros tenemos a Cristo, nuestro proveedor, nuestra fortaleza. Sí, qué bueno que estamos en Dios. No, qué bueno, eso es cierto, pero nos llamó también para que traigamos a su gente, a los plantados del mundo, a los que Él puso en el mundo, que los traigamos para salvación. Por eso se requieren obreros, pero no cualquier obrero. No se requieren obreros resentidos, porque esos nada más afectan, entretienen. Hay un perfil, ahorita lo vamos a ver. No se requieren obreros fastidiados, que estén murmurando, porque todo eso cansa. Y verdad que una persona cansada no avanza. No, entonces el Señor no requiere eso. ¿Qué nos dice Mateo 9:37, Daisy? Esa es la versión Message y dice así. Entonces Jesús hizo un circuito por todos los pueblos y aldeas, enseñó en sus lugares de reunión, informó noticias del reino y sanó sus cuerpos enfermos, sanó sus vidas magulladas y heridas. Cuando miró a la multitud, su corazón se rompió tan confundido, sin rumbo que estaban como ovejas sin pastor. ¡Qué gran cosecha!, dijo a sus discípulos. ¡Qué pocos trabajadores de rodillas y oren por las manos de la cosecha! ¿Sí? Aquí Jesús haciendo el trabajo, ¿verdad?, de la obra del ministerio, y salía y miraba a la gente, como dice ahí, y le dolía su corazón de ver a la gente confundida, triste, como ovejas que no tienen pastor. Lo ilustra ahí. Y le dice, ¿cómo se requiere obreros? En primer lugar, que amen al Padre, que amen a la gente, ¿sí?, que hagan la obra como se requiere. Y el Señor nos ha capacitado para eso, mis hermanos. ¿Sí, Daisy? Esta versión es más enfocada, es la traducción lenguaje actual. Jesús les dijo a sus discípulos, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas nuevas. ¿Se fijan? Discípulos, pocos, discípulos. Un discípulo es el que tiene el perfil de Él. Un discípulo es el que se ha dejado enseñar por Él. Un discípulo es el que ha sido transformado por Él. Entonces nos habla que se requieren discípulos, pero con el perfil de Cristo. ¿Cómo era Cristo? ¿Cómo trabajaba Cristo? Conociendo al Padre y haciendo lo que el Padre le decía. Un discípulo o discípulos también con el perfil que vemos que tenía Ananías. Sí, fue Ananías, ¿vale?, que el Señor mandó a hablarle a Pablo. ¿Sí? Miren, oía la voz del Señor y obedecía. No decía, no tengo tiempo, tengo que ir a pescar. Y menos si se trata de Pablo. No. Haciendo como el Señor mandaba. Discípulos del calibre de Pablo,
dispuestos. Y por supuesto que hay otros, Esteban, Bernabé, pero el perfil principal es el de Cristo. Pero la pasión, la entrega, la obediencia de estos hombres lo vemos en su trabajo. No vemos a un Pablo envidioso. No vemos a un Pablo que dijera, no, yo no voy a hacer esto porque no fui llamado para eso. Un ejemplo, allá, que lo haga Nati, ahora ella es la consentida. Cuando tenemos esas actitudes, solo estamos expresando que tenemos algo todavía incorrecto en nuestro corazón. Aunque nos querramos excusar como estos, ¿verdad? Cuando el Señor le respondió, amigo, yo no te hago ningún agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Ojo, fíjense lo que el Señor nos revela. No hay excusa para que nosotros querramos hacer lo que queremos. Al contrario, es un tiempo de ordenar nuestra vida y ponernos en línea como el Señor quiere. Porque Él nos llamó a dar la talla. Tenemos que ser maduros, porque precisamente el Señor nos habla de ser como Él, de hacer como Él manda. La Escritura nos dice en Efesios 2:10, y quiero que vayamos a Efesios 2:10, que ya lo conocemos definitivamente, pero miren lo que el Señor nos habla esta noche. ¿Ya lo tenemos? Efesios capítulo 2, verso 10. Yo se los leo en la Reina Valera. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, mis hermanos? Para buenas obras, o sea, para trabajar bien. ¿Y qué más sigue diciendo? Esas buenas obras que el Padre, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Estos que fueron a trabajar a la viña, fueron a plantar, o no sé qué trabajo les haya tocado, pero lo que ya se les había indicado o para lo que era esa viña, si era viña, pues eran uvas, ¿verdad? No iban a ellos a sembrar o a cosechar lo que ellos quisieran. No, yo quiero solo en donde hay jitomate, o yo quiero donde hay mangos o plátanos. No, aquí el Señor dice algo, como Señor. Así que Él nos hizo, que somos hechuras suyas, nos creó en Cristo Jesús y dice para buenas obras. Las buenas obras que Él preparó, dice, de antemano. Que si Él me dice, te vas para allá, yo no diga, no, ahí no voy. Porque si no es lo que yo quiero, es lo que Él ya preparó. Es ahí donde yo tengo que conocerlo a Él y tengo que conocer su voluntad. Porque a veces queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Y se los muestro. Vemos el caso de un profeta llamado Jonás, que Dios le dijo, vete a Nínive. Y él hizo como que sí se iba, pero él dijo, no, yo me voy a Tarsis. ¿Se fijan? Él agarró otro rumbo, según él, porque de ahí pues lo mandan de nuevo a donde Dios había dicho. Pero vemos el caso de Pablo, cuando él había determinado ir a cierto lugar, pero dice, el Espíritu Santo se los impidió. Y Pablo no se resistió. Simplemente obedeció. ¿Se fijan la diferencia? Entonces, ¿por qué? Porque aún las obras en lo que tú y yo tenemos que trabajar, el Padre ya lo diseñó, el Padre ya lo trazó, dice, de antemano para que andemos en eso. Si a Jesús el Padre también le mostró el diseño para que Jesús anduviera en ese diseño. Por eso Jesús hizo lo que el Padre determinó para Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eso que Él nos mandó a hacer y nos lo ha dicho. La Escritura nos habla
de evangelizar, de discipular, de hacer pues las señales, los milagros, de conocerle, de ver esa transformación de Dios en nuestra vida y en la vida de la gente. Entonces, ahí están esas obras que Él de antemano dice que nos llamó para que anduviéramos en ellas. ¿Vas a leer alguna versión de Efesios, Nati? Sí. Uh-huh. Es la amplificada. Uh-huh. Porque somos hechura suya, su propia obra maestra, una obra de arte, creados en Cristo Jesús, renacidos de lo alto, transformados espiritualmente, renovados, listos para ser usados para buenas obras, las cuales Dios preparó para nosotros de antemano, tomando caminos que Él estableció, para que anduviésemos en ellos, viviendo la buena vida que Él dispuso y preparó para nosotros. Qué excelente versión. Nos habla con toda claridad de lo que somos, de cómo nos hizo. Pero también con toda claridad nos dice que nos hizo aptos, nos habilitó para que andemos en los caminos que Él ya determinó. Dice que ya nos puso ahí para andar en ellos. Vuélvela a leer, Nati. ¿Qué versión es, por favor? Amplificada. A ver, Nati. Dice, porque somos hechura suya, su propia obra maestra, una obra de arte, creados en Cristo Jesús, renacidos de lo alto, transformados espiritualmente, renovados, listos para ser usados. Hasta ahí. Perdón. Dice que somos renovados, aptos, su obra maestra, pero dice algo, ya estamos listos para ser usados por Él. Y cuando algo está listo, está listo. O sea, ya póngame, si soy una olla, pónganme en el fuego, que aguanto lo que me echen porque ya estoy listo. Pues ya me sacaron al mercado, ya estoy lista. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, ya estamos listos, iglesia. Despertemos a eso. No sigamos estancados. No sigamos en actitudes incorrectas como esos obreros que comenzaron a ver a otros y comenzaron a criticar. Ay, mira, aquel, sí, yo tengo 50 años en la iglesia y aquel que viene llegando, ese chamaquillo, ¿qué me va a enseñar a mí? Pues lo que Dios dijo. Aquí el asunto es que si tú tienes esa actitud, tú tienes envidia en tu corazón, tú tienes otro diseño, te estás quedando o estás más bien estancado, ¿verdad? Fastidiado, fatigado, y no estás disfrutando de la obra maravillosa, de los caminos o del camino que el Señor trazó para que anduviéramos en Él. ¿Sí, Nati, qué sigue diciendo? Dice, transformados espiritualmente, renovados y listos para ser usados para buenas obras, las cuales Dios preparó para nosotros de antemano, tomando caminos que Él estableció, para que anduviésemos en ellos, viviendo la buena vida que Él dispuso y preparó para nosotros. Muy bien, Él dispuso como Señor. Aquí el punto, mis hermanos, es que todos nosotros, para este tiempo, tenemos que ser obreros entendidos, con la mente de Cristo, en un mismo sentir, haciendo lo que el Padre nos mandó hacer, expresándole a Él, no entretenidos con estas actitudes. Miren, qué pena para ese que le dijeron, hey amigo, ¿por qué murmuras? Porque el Señor soberano sabe todo. Y le dice, toma lo que es tuyo y vete, por favor. Pero dice, pero antes de que te vayas, solo piensa esto. Es mi viña, es mi dinero. Yo puedo hacer lo que quiera. Porque tienes envidia. Fíjense el punto. Porque tienes envidia. Porque está tu corazón así, de enfermo, de abatido, de triste. No, mis hermanos. Eso no debe de estar en nosotros. Tenemos que estar libres, sanos, apasionados,
Acuérdense que el que tiene cosas en su corazón como envidia, celos y todo eso, dice que tiene un espíritu que va a secar su corazón, que lo va a enfermar. Pero cuando estamos sanos, libres y ubicados, habla que hermosea el rostro, que vamos a estar sanos, que vamos a tener pasión para hacer las cosas, la fuerza, vamos a tener el vigor de expresar a Cristo. Y aunque estemos viejos, como dice en Isaías, y hasta las canas, pues seguiremos viendo a Dios, expresando que es cierto que Él sostiene, porque es real, pero bajo ese perfil. No bajo el perfil de que estamos viejitos, achacosos, amargados. Y decir, sí, pues así me tiene Dios. No, sino llenos de vida. Que se exprese Cristo. Que la gente que llegue al grupo, que la gente que llegue al templo, anhele esa vida que ve en nosotros. Ese amor. Ese gozo. Porque eso es el reino de Dios, pero que sea notorio. Amén. ¿Quieres leer algo, Daisy? ¿O no tienes nada? Gracias. Vamos a ver Colosenses 1:12. Colosenses 1:12 nos dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Nos hizo aptos. Amén. Nos hizo aptos porque nos dio su simiente, su genética, para trabajar, para, como dice aquí, participar de la herencia de los santos. Jesús dijo, todo poder me es dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero también dice que esa autoridad, ese poder que se le dio, Él se lo dio a la iglesia para que trabajemos, para que establezcamos su reino, para que no nos quedemos dormidos en nuestros laureles, ¿sí? Para que no seamos envidiosos, llenos de poder, pero envidiosos. Qué triste eso. Y eso nos está hablando, hijos, eso no es mi carácter. Con todo mi poder, sí, pero envidiosos, esa no es mi genética. Despierten, porque miren, se está acabando el día, y yo vengo a pedir cuentas y a recompensar a cada uno según su obra, dice la Escritura. Y Él no es injusto. Tú puedes decir, Señor, pero si yo tengo toda la vida en el Calvario. Sí, pero aquí no es porque tengas toda la vida en el Calvario. Aquí es porque hagamos como Dios manda. Amén. Entonces, es maravilloso lo que el Señor nos habla. Tenemos que ser maduros según el diseño de Cristo. Tenemos que ser maduros, responsables para desarrollarnos como Él manda, para expresarlo. Amén. Para ser obreros aprobados. En la Escritura vemos precisamente cuando habla del que quiere trabajar en la obra, voy a llamarle así. Se requiere, fíjense, son requerimientos, perfil, que sea marido de una sola mujer, no dado al vino, que gobierne bien su casa. ¿Han leído todo eso? Lo menciona la Escritura. Y cuando nosotros estamos trabajando como el Señor nos manda, entendidos, apasionados, nosotros nos vamos a gozar al ver que nuestro trabajo le agrada al Padre. Segunda de Timoteo 3:17. Miren lo que nos dice aquí, segunda de Timoteo 3:17. Que ya muchos lo sabemos también. Entonces no queda porque no conozcamos la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Vivirla, aplicarla como manda Dios. Dice la Escritura, y su segunda de Timoteo
3:17. Habla de que toda la escritura es inspirada, el 16, por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el fin? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado. El Señor no quiere que quede ningún hueco que le dé cabida a la envidia, a la murmuración. El Señor nos habla y nos da su palabra, nos da la escritura, donde se nos revela como soberano, como Señor. Y ahorita lo que mirábamos, ¿verdad? Cómo Él ya diseñó el plan de trabajo, desde antes. Y Él fue el que nos colocó ahí. No es que ahorita, a ver, ¿dónde pongo a Daisy? ¿Dónde pongo a Alejandra? A ver, ¿dónde hará falta? Ay, a veces decimos, ¿dónde lo pongo? Que no cause problema. No, ese no es así con el reino de Dios. Por eso es que nosotros desde antes, al nacer de nuevo, somos transformados. El hombre viejo debe de morir. Y yo tengo que estar entendido de eso. Y la mente de Cristo que el Padre pone en mí, la debo de desarrollar. ¿Sí? Y se puede, pero tengo que estar entendido. No tener esas actitudes que luego tenemos de desanimarnos. De, no, ya no puedo, ya déjenme así. No, esa es una actitud incorrecta, cobarde incluso, y el reino de Dios no es para cobardes. El ponernos así no lleva a nada bueno. Y solo retrasamos personalmente, cuando tenemos esas actitudes, ese desarrollo, hasta que todos lleguemos. ¿Sí? Entonces el Señor nos quiere desarrollados, capaces, aptos, como Él nos hizo. Porque esos siervos, esos obreros, son los que debemos de hacer la obra del Señor y no quedarnos parados. Es asombroso ver cómo mucha gente ya terminó su carrera y siguen adelante, ¿verdad? Ejerciendo, pero a la vez queriéndose preparar más. Por supuesto, para un mejor puesto, para un mejor salario. Y se esfuerzan, ¿cierto o no? Se esfuerzan por un doctorado, por seguir avanzando, aprendiendo, para ser excelentes en lo que hacen, para ser los mejores. Hoy en la mañana escuché una noticia muy buena, me pareció muy buena, porque ese inventor es un ingeniero mexicano. Y lo que él está descubriendo o descubrió, o cómo se dice que llevó a cabo, es excelente. Salió en las noticias con Paola Rojas, que a nivel mundial es el único que ha logrado eso. Todo el plástico, el unicel que tarda quién sabe cuántos, creo 1000 años en deshacerse, él lo convierte en gasolina. Y una gasolina con un octanaje, ¿se dice? Alto, buenísimo, buenísimo. Más que lo que sacan de las refinerías y no te contamina. Al contrario, ¿verdad? Las toneladas de plástico, del plástico que sea, lo está transformando. Entonces, miren, qué maravilloso. Es algo buenísimo eso, ¿verdad? Es muy bueno ese descubrimiento. Es una buena obra. Pero lo que el Señor a nosotros nos ha confiado es su proyecto. Y por eso nos llama y nos habla que tenemos que ser aptos para toda buena obra, aptos para llevarlos al reconocimiento del señorío de Jesucristo, aptos para enseñarles lo que deben de guardar, pero principalmente con nuestra vida. Y yo miraba cómo él, como pez en el agua, le explicaba todo a Paola.
porque está en Él. La vida de Cristo está en nosotros y se debe de ver para que cuando me salga, aunque se rían, lo voy a decir, para que cuando me salga el marihuano y me diga, no, es que no puedo, lo voy a decir, sí se puede, porque mi Dios es poderoso. Para que cuando salga aquel deprimido, aquel que está estancado y diga, no se puede, nosotros, pero con nuestra vida, porque lo hemos vivido, porque le conocemos, porque sabemos quién es el Señor, nosotros le digamos, sí se puede. Pero tú tienes que querer y dejarte transformar. ¿Sí, Daisy? La versión Biblia Libre dice así: así es como Dios provee una preparación completa para aquellos que trabajan para Él, para lograr todo lo que es bueno. Ah, miren qué bueno, ¿verdad? Así, ¿cómo así? Con la Escritura. Es como Dios prepara. ¿Qué dice? Provee Dios una preparación completa. Por eso dice que no estamos incompletos. En Cristo estamos incompletos. Con Cristo estamos completos, perdón. ¿Pero para qué? Nada más para que tú estés estancado ahí diciendo, sí, yo lo tengo todo, estoy bien. No, es para hacer la obra, lo que Él nos ha confiado, nos ha dado de Él. Tenemos todo de Él para hacer su obra. Mis amados hermanos, no nos quedemos quietos. Hagamos su obra. Cuando hablo de no quedarnos quietos, no es que usted salga alocado y a ver qué hago. No. No es así, guiados por el Espíritu. No se trata nada más de aventar la semilla y a ver qué pasa, no. Discipular hasta que se forme Cristo en la gente. Voy a trabajar con entendimiento, porque le tengo que dar resultados al Señor. Jesús le dio cuentas y dijo, Padre, de los que me diste, ninguno perdí. Solo el que ya estaba destinado para eso. Pero de ahí ninguno. Los discipuló, los preparó. Jesús muere y cuando resucita. No crea que, como les digo, que resucitó así como que no los conozco, atolondrado, no. Se fue con ellos y de ahí los agarró nuevamente 40 días enseñándoles el reino de Dios. Los dejó bien. Esa es la obra del ministerio. Formar a Cristo en la gente. Porque Él viene, el dueño de la obra, el dueño del mundo, el dueño de nosotros, viene por una iglesia que sea como Él, limpia, santa, sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes. Y ese es el trabajo de nosotros los obreros. Entonces, quítese de vosotros amargura, celos, envidias, disensiones. Si estamos viendo que eso hay, llévelo al arrepentimiento, enséñele, discipúlelo a ese discípulo, a ese hermano que está con esas actitudes. Porque eso no expresa a Cristo. Entonces, manos a la obra. Él ya nos hizo aptos para toda buena obra, para que nosotros trabajemos con la calidad y con la excelencia que el Padre lo hace. Miren la obra tan maravillosa que ha hecho en nuestra vida. Ah, sí, yo estoy contenta. No, pero es para hacer la obra, porque nos incluyó en sus labores el Padre. Y para que miremos que esos que murmuraron no conocían al Señor. Porque el Señor les dice, ¿tienes envidia porque yo soy bueno? Ellos no miraron nunca la bondad de Dios, porque estaban ellos mal, equivocados. Ellos miraron, es injusto. Y él dice, y no te equivoques, nada de injusto. En eso quedé contigo y ese es tu pago. Por eso habla de no solamente conocer sus obras, sino su carácter. Y el Señor nos llama a que trabajemos en su obra, pero con la calidad, excelencia y el perfil que se requiere. Amén. De verdad que es un gozo, un privilegio trabajar en el Señor, en su obra. Amén. De verdad.
No hay mejor jefe, o no hay mejor señor que él, no hay mejor pago que él tiene con uno. Entonces no se quede fuera, no esté desperdiciando el tiempo que le queda, sea mucho o sea poco, no, al contrario, levantémonos y hagamos lo que el Señor nos manda. Amén. Padre, muchas gracias, Señor, porque tú eres quien vivifica nuestra vida con tu palabra. Y hoy, tal como nos menciona la Escritura en esta parábola, tal vez algunos están siendo contratados ya al final de sus días, como esos que los contrató faltando 1 hora para terminar el día. Tal vez otros llevamos más tiempo, pero tú como Señor eres bueno y les estás dando esa oportunidad a la gente, que ninguno se pierda, que no estén ociosos, sino que procedan al arrepentimiento y los incluyes en tus labores, les confías. Por eso te agradecemos, porque es tiempo de que todos nos levantemos y hagamos la obra que tú nos has mandado a hacer, y nos has capacitado y nos has dado todo para que no nos perdamos. Nos has mostrado cómo tú ya trazaste de antemano el camino para que andemos en él. Gracias, Espíritu Santo, porque nos muestras con esto que tenemos que estar atentos a seguir el camino y hacer las cosas bien hechas, tal como tú las haces y como nos has mandado. Bendigo tu nombre y bendigo a cada uno de mis hermanos. Y declaro que esta palabra trae frutos y nos levantamos y hacemos, y empieza a moverse tu espíritu en cada hogar, en cada familia. Y la manifestación tuya, Señor, es sobre nosotros. Y comenzamos, Señor, a hacer también esos milagros que tú nos has dado. Empezamos a manifestar tu poder. Empezamos a discipular como tú requieres. No estaremos perdiendo el tiempo. No estaremos de ociosos cuando nos has llamado a tus labores. Gracias. Gracias, Padre, porque tu bondad, tu benevolencia, Señor amado, se expresa en cada uno de nosotros. Y los mismos cuerpos enfermos, aún de discípulos, de discipuladores, de siervos de Dios, son sanados en el nombre de Jesús al recibir la palabra, pero también al levantarnos y hacerlo. Gracias, porque eres bueno. Y aunque falte un poco de tiempo en la vida de muchos, tú les estás dando la oportunidad de hacer la obra tuya y de recompensarlos también, porque eres bueno, Señor. Te alabo y te bendigo por la vida y las cosas grandes y visibles que tú has determinado de antemano que la iglesia de este tiempo debemos de realizar. En el nombre de Jesús te bendigo, Señor, porque eres maravilloso, eres poderoso, eres glorioso, y juntos en nuestros hogares, en los carros, donde estemos, hoy te alabamos y levantamos acciones de gracias por tu benevolencia. Te glorificamos porque no hay nadie como tú. Eres el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. El Dios que nos hizo aptos para toda buena obra. Nuestro Padre, fiel, justo y grande. El que hace nuevas todas las cosas. Hoy juntos, donde estemos, que estemos oyendo esta transmisión, desde ahí elevamos estas acciones de gracias, esta adoración al único, al digno, al todopoderoso. Comience a adorar al Señor y a llenarse de su espíritu. El Espíritu de Dios es poder, nos vivifica, nos renueva para hacer la obra del ministerio. Gracias, gracias.
Gracias, Señor. No hay otro como tú, grande, poderoso. Y sucederá como tú has dicho, y será dado a conocer tu nombre en toda la tierra. Porque hay obreros, hay discípulos, hay hijos tuyos, Señor amados, entendidos, responsables, aptos para toda buena obra que tú nos has mandado a hacer. A ti sea el honor, a ti sea la gloria, Padre Santo, por siempre. Gracias, de verdad estamos agradecidos por tu inmenso amor en nuestra vida, por hablarnos de que no debemos de estar ociosos. Gracias porque de lo que tú nos has dado, también nosotros damos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué bueno es Dios. No se distraiga, no se permita, mi hermano amado, quedarse vacío, sino al contrario, fuertes, vibrantes en el Señor, haciendo lo que Él nos ha mandado. Y bueno, tenemos una convocatoria del Espíritu Santo, ¿verdad? Para nuestro Congreso Mundial, que precisamente nos habla del perfil de su iglesia. Todos debemos de conocerlo. Preparémonos en tiempos, en horarios, saque sus permisos, sus vacaciones, las siembras, la ropa, todo lo que implica una convocatoria del Rey de Reyes para sus hijos. Amén. Y sobre todo, atención a lo que Él nos manda. Traigamos al Señor y honrémoslo con las finanzas que Él nos ha dado. Amén. Pues les bendigo. Nos vemos en nuestros grupos de comunión familiar donde somos discipulados. Y enviamos saludos a cada uno de ustedes en los diferentes lugares donde se encuentren, mis hermanos. Bendiciones y hasta la próxima.